Cuentos para niños sabios. La piruleta gigante. Cuenta una sabia que conoció a una niña a la que le encantaban las piruletas. Le gustaban mucho, de todos los sabores y formas. ¿Queréis saber qué pasó en su jardín? Pues estad atentos que ahora os lo cuento. Un día, en el jardín de su casa, junto al manzano, empezó a brotar algo del suelo. No sabía qué era, pues tenía una forma extraña y no se parecía a nada de lo que ella conociera que pudiera crecer en el jardín. Se le ocurrió ir a buscar su lupa para ver si así podía descubrir el misterio. ¿Será una seta, o un árbol o un arbusto? Aunque quizás sea una planta exótica. A través de la lupa miró, y lo que vio le resultó conocido. Pero no podía ser. Así que decidió esperar un par de días más para que creciera un poco y realmente mostrara lo que era. Le gustaban tanto las piruletas que creyó estar volviéndose loca cuando, 2 días después, fue a comprobar de nuevo aquello que estaba brotando en el jardín. No puede ser. Parpadeó un par de veces. Miró de nuevo a través de su lupa, aunque no hacía falta, pues a simple vista ya se veía que aquello que estaba brotando en su jardín era, ni más ni menos, ¡una piruleta! Sí, era una piruleta redonda, plana, con muchos colores, lo cual significaba que tendría muchos sabores, como a ella le gustaba. Aunque había crecido bastante en esos 2 días de espera. Día tras día, nada más levantarse, corría al jardín para comprobar cómo había crecido la piruleta y para asegurarse de que seguía allí, pues ni siquiera a sus papás se lo había contado. Esperaba el momento en que fuera lo suficientemente grande para que ellos mismos descubrieran aquel asombroso hallazgo en el jardín. Será un secreto. Esperaré a que sea lo suficientemente grande para cortarla y disfrutarla yo sola. En pocos días, la piruleta creció hasta tener el tamaño de una piruleta normal. Puedo arrancarla del suelo y comérmela, pero si espero un par de días, aún será más grande y tendré más para disfrutar. Y así esperó y esperó, hasta que la piruleta fue tan grande que no pudo ocultarla más. Sus padres, los vecinos, amigos y amigas pudieron observar aquella piruleta gigante. Todos le preguntaban qué quería hacer con aquella piruleta gigante. Por las noches pensaba qué podía hacer con ella. Cuando era del tamaño de una piruleta normal, podría haberla arrancado y haberla disfrutado ella sola. Nadie se hubiera enterado, pero decidió dejarla crecer, y ahora todo el mundo sabía de su secreto. No puedo arrancarla sola. Necesitaré la ayuda de los demás. Se acercaba la fecha de su cumpleaños, así que se le ocurrió una idea maravillosa. Invitó a todos sus amigos y amigas a su cumpleaños y, todos juntos y coordinados, empujando un poco por aquí, luego otro poco por allá, y a la de 1, a la de 2 y a la de 3, consiguieron arrancar aquella piruleta del suelo del jardín. Como era enorme, la partieron en trocitos, y no solo sus amigos, sino también todos los vecinos, pudieron saborear y disfrutar aquella piruleta gigante. He hecho bien en esperar. Todos hemos disfrutado y saboreado esta maravillosa piruleta gigante, y ha sido muy divertido arrancarla del jardín con la ayuda de todos. A los pocos días, volvió a salir otra piruleta en su jardín, y otra, y nunca en su vida volvieron a faltarle piruletas para dar y regalar. Su jardín fue conocido como el Jardín de las Piruletas, donde todo el mundo era bienvenido a disfrutar y saborear aquellas extrañas piruletas que sabían a frutas exóticas. Queridos niños sabios, este cuento nos enseña la importancia de la paciencia y la generosidad. Al esperar, la niña no solo disfrutó más de la piruleta, sino que también compartió su alegría con amigos y vecinos. Nos muestra que, al ser pacientes y generosos, hacemos felices a los demás
y nos sentimos más felices al compartir. Y ya sabes que, cuento contado, sonríe si te ha gustado.